Hola y bienvenidos a este debate de la elección primaria para el Distrito Congresal 7. Esta elección especial del 15 de julio fue convocada por la gobernadora Katie Hobbs después del reciente fallecimiento del representante Raúl Grijalva. El debate de hoy es patrocinado por Clean Elections, la agencia estatal apartidista de educación a los votantes. Mi nombre es Steve Goldstein. Y yo, Noeli Graf, vamos a moderar esta plática con los precandidatos republicanos a quienes van a ver en un momento. Mañana vendrán los precandidatos demócratas. La manera que compartimos estos debates es dentro de un esfuerzo innovador de apoyo a la democracia en Arizona. Gracias a la colaboración de nuestros compañeros de la Clean Elections Commission, de la Arizona Media Association, Rister y los Arizona Public Media en Tucson, luchamos porque este debate de estas elecciones sea el más accesible de la historia de Arizona. Con esto les quiero decir que este debate se va a transmitir en muchas estaciones locales de televisión, de radio y plataformas digitales y con apoyo de periódicos locales. Hemos tratado de mantener las reglas sencillas. Cada precandidato tendrá hasta 2 minutos para hacer su declaración inicial y hasta 1 minuto para su declaración final. Los precandidatos han echado suertes para determinar el orden de cada una de estas partes del debate. Durante el debate haremos preguntas a cada precandidato, les permitiremos dar su respuesta y después nos aseguraremos que el otro tenga oportunidad de responder. Cuando una pregunta vaya dirigida a un candidato en específico, solo estará abierto ese micrófono. El resto del tiempo todos los micrófonos estarán abiertos. Muchas gracias a los votantes de toda Arizona que enviaron preguntas para este debate. A ninguno de los precandidatos se les ha hecho saber las preguntas por adelantado. Ahora les presento a los precandidatos: Daniel Gutiérrez, Jorge Rivas, Jimmy Rodríguez. Y señor Rivas, usted sí tiene las primeras palabras de apertura, cuenta con 2 minutos. Muchas gracias. También gracias a todos los que están viéndonos. Gracias por la oportunidad para que podamos compartir nosotros lo que pensamos y lo que sabemos que vamos a hacer para todo el Distrito 7. Me llamo Jorge Rivas. Soy un ciudadano naturalizado de El Salvador y muy orgulloso de serlo. Estoy muy agradecido a este país por lo que tengo. Tengo un gran negocio, una gran mujer, 3 maravillosos muchachos y 2 de ellos se graduaron de aquí de la Universidad de Arizona. Estoy muy agradecido de todo lo que tengo. Al mismo tiempo, sé que ahora que estoy conversando con personas en todo el distrito, hay muchas personas que están sufriendo. Hay personas a las cuales las drogas les han impactado las vidas. Muchos de ellos viven en las calles, sin hogar. Los negocios están sufriendo. Pero pienso que ya que he sido muy bendecido, no soy una persona millonaria ni rica, pero he tenido tanto, y me ha dado tanto, y son cosas que las personas solo quisieran tener. Entonces, en vez de enfocar mi tiempo en mi vida personal y negocio, quiero darle mi tiempo a la gente. Yo sé que mi personalidad, mi creencia, mi carácter, mi creencia en Dios y el agradecimiento que siento por este país, pienso que voy a poder mi granito de arena para agregar y mejorar el bienestar de tantas personas que están sufriendo. Yo sé que la gente dirá que pienso que mucha gente está sufriendo, pero yo creo que Dios me ha dado la capacidad de solucionar el problema de las drogas y de la falta de vivienda. Yo creo que si votan por mí, vamos a salvar más de 90,000 vidas al año, vamos a sacar a la gente de la calle. Y por favor, denme su voto y vamos a empezar a trabajar inmediatamente. Gracias. Hola a todos, gracias por estar aquí esta noche. Esta elección es sobre la integridad, cosas en común y sentido común. Fui bendecido con una asombrosa esposa, grandiosos hijos. Mi hija a los 17 años se unió a la Fuerza Aérea. Ella fue enviada a Afganistán y sirvió varios años peleando por nuestro país y nuestras libertades. Escuchó el llamado de su país y respondió. Mi oponente, por otro lado, a los 17 años abandonó a su país cuando su país le llamó. Enviamos a 5,000 jóvenes americanos a liberar el país que él abandonó. 21 de ellos fallecieron. Ahora él está pidiéndole al pueblo que lo elija a un puesto que él no entiende, en el cual él puede enviar a nuestros hijos a la guerra cuando él no peleó por su propio país. Siempre pelearé por Medicaid y Medicare,
por las opciones escolares y asegurar la frontera y proteger a nuestros hijos del fentanilo, hacer más seguras nuestras calles, traer crecimiento económico al sur de Arizona y crear trabajos que son desesperadamente necesarios. Esta elección es sobre integridad, cosas en común y sentido común, y agradezco su apoyo y por supuesto su voto. Juntos somos más fuertes. Amén. Gracias. Señor Rodríguez cuenta con 2 minutos para sus palabras de apertura. Me llamo Jimmy Rodríguez. Estoy aquí para representar el 7º distrito de Arizona. No soy un político, soy padre, esposo y comerciante. He pasado la mayor parte de mi tiempo en construcción, adquisición de vehículos y haciendo carreras. En el 2022 perdí a mi hijo en un incidente horroroso y durante los últimos 13 años he estado luchando contra el gobierno federal para que me den respuestas y que hayan cambios de política. Me comuniqué con las personas elegidas y no ha habido ningún cambio. Quiero que haya cambio en la política y estoy aquí para ser el representante que yo necesitaba en mi vida, representar a la gente y poder realizar un gran cambio. Gracias, caballeros. Vamos a nuestra primera pregunta, que tiene que ver con asuntos bastante recientes. Señor Gutiérrez, primero con usted. El presidente Trump, además de enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles, ahora está enviando a 700 Marines en respuesta a las protestas por las redadas de ICE. ¿Usted apoya esto? Bueno, es un desastre allá, lo he estado siguiendo y es como que alguien le quitó el biberón al bebé y ahora están haciendo un berrinche, es lo que estoy viendo. Esto fue causado porque ignoramos nuestras leyes, ignoramos las leyes que están, abrimos la frontera, todos tienen que rendir cuentas, estoy de acuerdo. Hago una pregunta rápida entonces. En muchos casos, las personas involucradas en las protestas son ciudadanos americanos, no necesariamente personas que hayan venido indocumentados, ilegales o como quiera decirle. Quiero hacer una pregunta de seguimiento. Si esto ocurriera, por ejemplo, en Tucson, en su propio pueblo, ¿cómo se sentiría? Si estuvieran tirando piedras a patrullas de policía, quiero que rindan cuentas lo que he estado viendo que hacen en California. Tiran pedradas a los oficiales de policía, les escupen, hemos estado viendo. No es una protesta pacífica, es una protesta muy violenta. Señor Rivas, usted también, por favor. Gracias por la pregunta. Pienso que el presidente Trump solamente está tratando de hacer valer las leyes que tenemos y todo lo que está ocurriendo hoy, el caos que vemos, le echo el 100% de culpa a Biden y su gobierno. Porque si él verdaderamente quisiera ayudar a la gente cuando primero ganó la elección, se podría establecer un sistema donde sabemos quién entra legalmente, sabríamos quién era, si era un delincuente, una persona honesta, pero o no. Pero esta vez dejó millones que entraran, no sabemos quiénes son y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos un gobierno, una agencia que se llama el Partido Demócrata, que es una organización que se ha convertido en una organización que está a cargo de personas que mienten, al igual que Mayorkas lo hizo cuando dijo que este país estaba seguro, al igual que la frontera, él estaba mintiendo. La organización demócrata se ha convertido en una organización caótica y todo este caos es por lo que ellos hicieron. Y también se han convertido en una organización que ha destruido a las familias, a nuestras ciudades, y tenemos que acabar con esto. Y les pido a todos los votantes que por favor paren el caos. Voy a hacer seguimiento con algo que usted dijo. Señor Rodríguez, le quiero dar a usted 2 minutos para hablar de la primera pregunta inicial de lo que estamos viendo, que está ocurriendo en Los Ángeles. Y si esas protestas fueran aquí, ¿estaría bien mandar a la Guardia Nacional y los marinos? Se refiere usted como una protesta, pero para mí parece que es un caos total para mí.
Yo apoyo a Trump en federalizar la Guardia Nacional. Yo pienso que la Guardia Nacional necesita tener una presencia y especialmente como vimos que ha escalado durante los últimos 3 días en California. Y yo le echo la culpa honestamente al gobernador de California por no ser suficientemente fuerte para votar a los indocumentados. Señor Rivas, quiero dirigirme a usted de nuevo. Habló de que la gente no respeta la vía legal. ¿Qué piensa usted de las tácticas de ICE que se presenta y dice a un lugar, un puerto de refugiados, de personas que sí están respetando lo que los legisladores les han alentado a que hagan, presentarse en las fechas que les mandan y ICE los está esperando afuera? Sí. Bueno, como dijo usted, algunos de ellos están yendo al tribunal, pero el problema, y aún para mí, esa es la gran pregunta, ¿por qué es que el gobierno de Biden dejó ingresar a tantas personas cuando sabían que no era lo correcto hacer eso? No les importó los ciudadanos de este país. La primera labor del presidente de los Estados Unidos y de las autoridades es proteger a la población de los Estados Unidos, y si las autoridades van a arrestarlos, están simplemente siguiendo la ley y tenemos que seguir y acatar la ley, si no vamos a hacer una república banana. Señor Gutiérrez, le quiero preguntar a usted con la administración de Trump, ¿piensa usted que nuestra frontera está más segura y usted apoya cómo ICE ha estado llevando a cabo sus detenciones y sacando a la gente del país? Creo que la frontera está mucho más segura. Han implementado las leyes. La patrulla fronteriza ahora trabaja en los cruces fronterizos que antes no estaban haciendo. Quisiera responder a lo de la República Bananera. La razón que tenemos repúblicas bananeras es porque en otros países han renunciado a sus derechos de armas. Las llevaron más para la cacería, y cuando hicieron eso ya no tienen razón de defenderse ni una manera de defenderse. Y nosotros mandamos a nuestros hijos, a todo el mundo, a pelear estas guerras, y que tenemos que terminar con ello. Señor Rodríguez, quiero hacerle una pregunta un poco filosófica. Había un punto de vista conservador que el gobierno federal metiéndose mucho en los derechos estatales. Quiero reenmarcar la pregunta, ya sea que si usted lo ve como un motín o una protesta. California, si usted aprueba a Gavin Newsom o no, California tiene su derecho a proteger su soberanía en vez de el presidente, porque en esencia el gobernador de cada estado está a cargo de su Guardia Nacional. Sí, pero cuando tenemos propiedad del gobierno, que es la razón por la cual se federalizó la Guardia Nacional para proteger propiedad federal, pienso que es aceptable. Ahora, la Guardia Nacional no se está involucrando con lo que está sucediendo actualmente ahí, pero ahí están presentes y yo pienso que eso muestra una presencia y un sentido de la fuerza. Sí, Gutiérrez, ¿quiere contestar eso? Sí, bueno, en primer lugar, como dije al principio, estaban tirando pedradas a los vehículos federales y atacando a oficiales federales. Ya no es un asunto de Gavin Newsom. El presidente Trump y el gobierno federal tienen derecho de entrar y proteger a sus oficiales. Señor Rivas, ¿hay un camino a la ciudadanía desde el punto de vista de usted? Para las personas que siguen el proceso, y sí, todo tiene que hacer de acuerdo a las reglas. Si la ley es injusta o no es amigable y no sea correcta, trabajemos para que las leyes sean como deben ser. Pero que yo sepa, estas leyes las hemos tenido ya por varios años, las mismas leyes que utilizaron Obama, Bush y los otros presidentes desde entonces. Para mí sí existe un camino, pero tenemos que seguir la ley. Señor Gutiérrez, ¿hay un camino a la ciudadanía y qué aspecto tiene? ¿O paramos el flujo ahora mismo para llegar a las cifras a que sean aceptables? Soy americano primero. Creo en los americanos, cuidando a los americanos. Tenemos 900 campamentos de personas sin hogar en esta ciudad. Hemos traído a las personas sin hogar de todo el país. Hablaremos de algunos de los otros puntos que vamos a hablar más adelante. Creo, en primer lugar, he estado por toda la frontera. Les hemos visto venir aquí al país. Nada de las personas que están aquí en Tucson han venido legalmente. Es
transgredir la ley, entrar a nuestro país por cualquier otro punto que no sea un punto fronterizo. Cruzaban, vi que la patrulla fronteriza los levantaba, cientos cruzaban. Cuando podemos llegar a poder traerlos legalmente, hasta entonces tenemos que sacarlos y que entren de la manera correcta. Un seguimiento a la pregunta de Noelani. Responda, pero tengo un seguimiento. Sí, entiendo. Para responder rápidamente a lo que dijo el señor Gutiérrez, él dijo, bueno, que salga y que después regresen. Bueno, muchas veces cuando uno es deportado así, hay un periodo mandatorio de 3 años, dependiendo de cuánto tiempo uno ha estado así, donde no van a dejar que regrese. Y si usted ha estado aquí más de un año, son 10 años. Tenemos que abordar eso. Yo creo que el camino hacia la ciudadanía sería posiblemente tener una visa de trabajo temporal para las personas que están aquí trabajando legalmente, pagando impuestos, porque el 25% de nuestros trabajadores de construcción son indocumentados, el 48% están en la industria de la agricultura. Si sacamos a todas estas personas, sería devastador para Arizona. 30 segundos para cada quien. Señor Rodríguez, primero usted. En cuanto a la pregunta inicial, los Dreamers, los que eran niños pequeños que fueron traídos aquí por sus padres sin saberlo, ¿ha habido algún sentimiento bipartidista de tratarlos diferentes? ¿Se siente así? Siendo representante, yo apoyaría a los Dreamers. Yo apoyaría de una manera legal de que tengan la ciudadanía. Ellos estuvieron aquí ya hace varios presidentes, han criado sus familias, tienen sus carreras, algunos sus negocios, y no necesitan vivir temiendo de que van a ser deportados y botados del país. 30 segundos, señor Rivas. Una de las cosas que muchas personas hablan y dicen es que la razón por la cual los demócratas dejaron que entre tanta gente es que quieren nuevas fronteras. Si piensan que si entren, quieren nuevos votantes y van a votar como demócratas. Si yo fuera elegido, yo presentaría un proyecto de ley como los Dreamers o los soñadores que usted mencionó. Les podemos dar una mica, pero no la ciudadanía. 5 segundos. Con la mica pueden hacer cualquier cosa que quieran, excepto ser vicepresidente o presidente de los Estados Unidos. Pueden hacer cualquier otra cosa. Pero como dije, tener una mica, pero nunca convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. 30 segundos, señor Gutiérrez, sobre los Dreamers. ¿Camino a la ciudadanía o no? Bueno, el presidente Trump ofreció un trato con DACA, iba a otorgar a todos los de DACA la ciudadanía. Quería que los demócratas terminaran con la migración en cadena y se rechazaron a eso. No hay negociación para ayudar a todos y Trump es un negociador. Les hizo un trato. Bueno, ¿saben qué? No estaba yo contento de simplemente darles DACA, pero eso soy yo. Entiendo lo que Trump estaba tratando de hacer. He visto eso. La migración va a ser un punto importante a solucionar. Va a tomar cosas que no le hagan contentos a las dos partes. Otra cuestión que hay que hablar cuando se hable de la frontera es el narcotráfico. Así que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el tráfico del fentanilo de México a los Estados Unidos se ha reducido en un 40% este año. Señor Rodríguez, comienzo con usted. ¿Qué prioridad le daría usted al limitar más el narcotráfico a Arizona y al resto del país? Cuenta con un minuto. Yo apoyo los drones, sensores, la tecnología a lo largo de la frontera, más 500 agentes de la patrulla fronteriza más para seguir con ese ritmo. Hablando con residentes de Yuma y el alcalde de Yuma, los cruces ilegales han bajado de 3 dígitos a 1 dígito. Creo que hubieron 7 interacciones al día en Yuma últimamente, que es muy bajo. Señor Rivas, ¿qué dice usted de lo de limitar el flujo de droga por la frontera hacia nuestro estado y a otros estados fronterizos? ¿Cuál es la clave? Hace unos meses, quizás hace un año, cuando el presidente Trump se reunió con el presidente de China, le preguntó al presidente Xi, ¿cómo es su problema de drogas en China? Y el presidente le dijo, no tenemos un problema con drogas en la China.
Igualmente con varios países del mundo que tienen la pena de muerte para personas que venden drogas o trafican drogas o traen drogas a sus países. No es necesariamente que están matando a esas personas, pero una vez que alguien sabe que si usted va a su país con drogas, le van a dar la pena de muerte, o sea que la gente no lleva drogas a esos países. Por eso pienso que el presidente Trump está interesado en hacer algo similar. Y como congresista, conversaré con otros congresistas para que si podemos apoyar un proyecto de ley para presentárselo al presidente para ver si podríamos instalar esto también en los Estados Unidos, porque la muerte de 100,000 personas no es solamente demasiado, sino es algo inaceptable. Señor Gutiérrez, ahí es muy duro. Si uno viene de drogas, se enfrenta a sanciones graves o, como dijo el señor Rodríguez, hace falta más tecnología para detener el flujo de droga. En primer lugar, tenemos que terminar el muro, tenemos que terminarlo para que podamos enviar a las personas a los puertos de entrada para que no entren por donde quieran. Los he visto traer a drogas a Arizona al final del muro porque la patrulla fronteriza estaba ocupada y no tenemos suficientes agentes y los puertos fronterizos no están siendo atendidos. He estado con operadores de drones por todo el muro, con drones de alta tecnología. Necesitamos más oficiales de la patrulla fronteriza. Pasaremos a un punto distinto, la economía y todo eso. Señor Gutiérrez, con usted empiezo. El supuesto gran y hermoso proyecto de ley está en el Senado y veremos si habrá algún cambio, pero especialmente se han hecho propuestas de recortes a Medicaid. Más de 2,000 personas en este distrito se apoyan con esa cobertura. ¿Usted apoya esto? Y si es así, ¿cómo? Bueno, como dije en mi apertura, siempre pelearé para proteger a Medicaid y Medicare. Solo están recortando el fraude y el abuso en eso y voy a explicar con un ejemplo rápidamente. Yo soy dueño de una empresa, contrato cientos de empleados aquí en Tucson y en el Distrito 7. Y si alguien viene conmigo y me pide un aumento y dice, hey, necesito un aumento para obtener el seguro médico, bien, hay empleadores que dicen, hey, veamos esto, ¿qué tal si te pago en efectivo la diferencia y vas y obtienes Access, que es Medicaid? Ese es el tipo de fraude que está ocurriendo y ese tipo de fraude es que el gran y hermoso proyecto de ley estará eliminando. Le hago una pregunta de seguimiento. Cuando Elon Musk estaba en Doge, especialmente sobre Medicaid, había algunas personas preocupadas de que el fraude es algo real, como usted dice, pero es casi como sacar al bebé con el agua. Va a afectar a muchas personas que no están cometiendo fraude porque hay cinismo con la relación al fraude. ¿Cree usted que vale la pena hacer estos grandes pasos para modificar el Medicaid para detener algunos casos de fraude o quiere que se haga de una manera distinta? Bueno, estamos en una dificultad económica. Todo el país está a punto de la quiebra. Simplemente estamos pateando el bote. Me asombra que tenemos a este presidente ahí que realmente lo está haciendo. No le importa si todos están enojados con él o lo están atacando. Todos hablan acerca de hacer esto y nadie lo hace y él lo está haciendo. Dejemos que lo haga. Señor Rivas, usted es dueño de un negocio también. Cuando se trata de apoyar este gran y hermoso proyecto de ley, si hay cortes a Medicaid, como dijo, 200,000 personas en su distrito, ¿usted todavía lo apoya? ¿Encuentra una manera de pelear por ello? ¿Cómo lo hace? Pienso que el presidente es un buen hombre. Le importa a él las personas de los Estados Unidos y él está viendo a largo plazo cómo este país va a ser dentro de 5 o 10 años. Porque muchos expertos y peritos en este campo han indicado que si no se hace nada apropiado para abordar los problemas económicos que tenemos, el país se va a ir a la quiebra. No vamos a poder pagar la deuda externa, los intereses sobre la deuda y así sucesivamente. Yo pienso que quizás a veces el presidente suene un poco fuerte, difícil, pero yo creo que lo está haciendo bien y creo que al final va a salir ganador en todo esto y en este momento apoyo lo que él hace.
Para que quede claro, en un seguimiento, si usted estuviera en el Congreso para votar y esto incluyera cortes al Medicaid, ¿usted lo apoyaría? ¿Y usted seguiría y no pelearía o encontraría otra red de seguridad? Porque a la larga, a lo mejor hay gente que será más grande y que necesitará ayuda. Yo pienso que cada persona que lo necesita y está siendo honesto al respecto, debería obtenerlo y yo voy a luchar por ellos. Señor Rodríguez, y a usted también le pregunto de Medicaid en este proyecto de ley. Bueno, si hubiera sido parte del Congreso cuando se llevó a la votación este proyecto de ley, yo lo habría apoyado y votado a favor. Cuando usted se refiere a recortes a Medicare y Medicaid, hay recortes muy específicos incluidos en este proyecto de ley. De lo que he leído, esos recortes son para personas que físicamente son capaces de ir a trabajar y es ahí donde van a tener que calificarse. No apoyo recortes para personas que verdaderamente necesitan esa cobertura, pero pienso que personas que son pudientes, que pueden, que tienen un cuerpo y que tienen que trabajar, que trabajan a medio tiempo, que van a la escuela, que hacen lo que tienen que hagan lo que tienen que hacer para calificarse. Caballeros, una pregunta fuerte para 30 segundos, pero en relación a todo esto, hay muchos miembros del Congreso que por décadas han ido a Washington y han dicho, voy a recortar el déficit, este es mi enfoque. No hemos tenido un presupuesto balanceado desde los 90. Señor Gutiérrez, empiezo con usted. ¿Tiene usted esta confianza en el presidente Trump? ¿Tiene la misma confianza en el Congreso si fuera miembro del Congreso, que sería una prioridad real? Porque estamos viendo ya 30 años que no hemos tenido un presupuesto equilibrado. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, para empezar, yo votaría para recortar el presupuesto. La mayoría de esos congresistas han estado ahí mucho tiempo. Yo creo en límites de tiempo, apoyo los límites de tiempo. Lo que pasa con estos tipos es que llegan ahí, llegan se meten al club, empiezan a ganar dinero, a hacer tratos que no convienen al pueblo de los Estados Unidos y tenemos que hacer algo de eso. 30 segundos, señor Rivas. Sí, yo pienso que como dueño de un pequeño negocio, uno tiene que ser responsable con su dinero. Si yo empezara a gastar como loco, como lo ha hecho nuestro gobierno por tantos años, mi negocio hace tiempo que se habría ido a la quiebra. Entonces tenemos que ser responsables, y yo he sido responsable. He tenido mi negocio más de 30 años y nos ha ido muy bien, y es porque tenemos sentido común, y es una de las cosas que vamos a usar en el Congreso, porque hay muchas personas ahí que no tienen el sentido común y estar ahí para hacer las cosas bien. Señor Rodríguez, ¿qué tan importante es el déficit? El déficit es una gran prioridad y no estaría aquí si no confiara en el presidente y el gobierno que tenemos, en que sí podemos hacer un cambio y controlar esto. Creo que ya hemos visto eso a través de los recortes y el esfuerzo de DOGE, y yo creo que de aquí en adelante simplemente va a mejorar y vamos a tener un presupuesto equilibrado. Así que parte de la estrategia, como sabemos, ha sido con los aranceles. Y los más recientes que han entrado en vigor impactan el aluminio y el acero, y lo cual también afecta a los consumidores con los productos enlatados cuando los alimentos ya son caros. Cuando se trata de familias trabajadoras, pequeños negocios, las fábricas, comienzo con usted, señor Rodríguez, ¿usted todavía apoya los aranceles como una estrategia comercial? ¿Y cómo reconcilia usted el impacto económico para sus votantes? 2 minutos. Bueno, los aranceles son utilizados como una herramienta para negociar. Trump acaba de imponer, creo que un 50% de aranceles de metal, acero que viene de México, y una razón es que es un portal hacia los Estados Unidos. Los aranceles sobre China, pues China toma el acero y metal, los envían a México y de ahí viene a los Estados Unidos. Estos aranceles son una herramienta para negociar a que esa industria venga a los Estados Unidos. Entonces, cuando estamos viendo, digamos, en las tiendas de abarrotes que ya están anticipando que van a subir los precios, esto impacta ya al consumidor. La negociación entonces va bajando, digamos, al consumidor promedio. ¿Todavía ese es el camino a seguir o cómo habla uno de esto con los que votan por uno? ¿Que aguanten? Como dueño de un negocio, es algo con lo cual he manejado todo el tiempo que he tenido negocios, y es demorar
esta gratificación que uno tiene. Uno trata de sacar lucro de su negocio. Es un efecto demorado. Creo que lo que estamos viendo ahora en los Estados Unidos es simplemente el inicio de eso. Yo pienso que quizás en este momento las cosas se pongan difíciles, pero al final yo creo que va a valer la pena. Vamos a traer estas industrias a los Estados Unidos, vamos a empezar a producir algo otra vez. Y esto se muestra en el proyecto de ley, alguno de los incentivos tributarios que ha presentado Trump, el 100% de recuperación en el primer año. Si usted es dueño de un negocio y compra un edificio, uno puede pues descontar todo ese dinero y esa compra el primer año. Y si uno sigue más allá del primer año, uno puede continuar aprovechando de esa deducción. Antes uno tenía 30 años para hacerlo. Entonces, señor Gutiérrez, ¿usted todavía apoya el uso de aranceles de aquí en adelante a futuro o algo diferente tiene que ocurrir para el consumidor a fin de cuentas para poder estar de acuerdo y decir que sí porque les perjudica el bolsillo? Yo estaba pensando realmente lo que Rodríguez está diciendo. Creo que los aranceles tienen que hacerse. He hablado con las autoridades portuarias, algo que tiene que ocurrir. Nos han estado estafando por mucho tiempo, se han estado aventajando de nosotros. Cada presidente ha dicho que va a hacer algo. Tenemos que hacer esto, vamos a hacer un arancel, pero nadie lo hizo. Ahora Trump lo está haciendo y todos están molestos. Lo que usted dijo sobre las tiendas que ya se están preparando, subiendo los precios, ese es el problema. Y le doy un ejemplo. Soy contratista de pintura, tengo 2 compañías de pintura. Recuerda cuando se nos acabó la pintura, la fábrica de pintura se congeló, no estábamos recibiendo la pintura. Nuestros precios explotaron y ahora que tenemos pintura, ¿bajaron los precios? No, se están tomando ventaja de las personas y nunca, aprovechando a las personas y nunca han bajado los precios. Una vez que tenemos los aranceles ahora, tenemos que hacer algo para que las tiendas, los distribuidores, no se aprovechen de algo que ocurrió antes y bajen los precios para los consumidores y no los estén subiendo antes de que los precios suban en primer lugar. Señor Rivas, usted también tiene tiempo. ¿Las aranceles son eficaces? ¿Seguimos con esto o hay que cambiar algo para que no sea tan duro para los votantes? Voy a responder su pregunta primero en un momento, pero quisiera utilizar mi tiempo a responder a lo que dijo el señor Gutiérrez sobre mí en sus declaraciones iniciales. Él me estaba acusando de deliberadamente irme de mi país. Él quizás no sepa, pero yo salí de mi país cuando era niño. Señor Gutiérrez, los niños no pelean en guerras a no ser que sean raptados y forzados a hacerlo. Entonces, por favor, asegúrese de que la siguiente vez que me acuse algo, diga algo que sea verdad. Y aparte de eso, mi familia, miembros de mi familia, como mi tío, todos tenían suficiente edad para luchar. No solamente lucharon contra los comunistas, sino murieron haciéndolo. Entonces le agradecería que diga la verdad cuando declare algo. Muchas gracias. ¿Puedo responder? 30 segundos. Dije la verdad, usted tenía 17. Mi hija tenía 17 cuando fue a pelear por nuestro país y nuestras libertades. No hubo nada incierto de lo que dije. Gracias. Señor Rivas, quiero que nos encaminemos de nuevo y ver su postura sobre los aranceles. ¿Los conservamos o hay que cambiar algo para el peso económico? Señor Gutiérrez, no fue verdad porque primeramente usted no sabe cuándo yo salí de ahí. Sé que te fuiste cuando tenías 17, me lo dijiste. Me dijiste que te fuiste a los 17. Ahí. No importa, tú me dijiste. ¿Me mentiste? Usted no estaba ahí. Tú me dijiste, de hecho, me dijiste en el 2020 que te fuiste a los 17. Pero para que usted diga que yo partí y simplemente ya me iba, no tenía la suficiente edad para poder pelear, pero de acuerdo al gobierno de El Salvador y sus reglas. Señores, comprendo que esto es una cuestión profundamente personal para ambos, pero por el bien de los espectadores y de los votantes, por favor, de respuestas más esenciales a lo que estamos diciendo. De nuevo, un minuto. Los aranceles. ¿Seguimos por este camino o encontramos otra manera? El presidente Trump
Es un señor que le gusta negociar, hacer tratos y todo. Lo que él quiere es negociar lo mejor posible como presidente de los Estados Unidos para el país. Yo creo que al inicio quizás sea un poco difícil, al inicio quizás los precios suban o otros bajen, pero al final él va a tener éxito y yo apoyo lo que él está haciendo. Volvamos a señor Gutiérrez, cuando usted estaba compitiendo en 2024, usted dijo que iba a poner a esas personas en situación de calle en las prisiones vacías. ¿Se sigue apoyando eso o no? ¿Y por qué? Absolutamente sí, y la razón porque yo lo implementé con mi compañía. Yo contrato a las personas que están sin casa, les doy oportunidad para que se establezcan, les doy una oportunidad de trabajar para ganarse su autorrespeto, es su autoestima. Eso les da la oportunidad de dejar la vida que tienen ahora atrás. De hecho, fui a pasar un poco de tiempo con el señor Humberto López. Él me ofreció 30 minutos para ir a hablar con él y estuve con él más de una hora. Él quería escuchar mi plan desde principio a fin. Estaba tan impresionado y dijo que debíamos ser socios. Para hacer seguimiento, usted lo hizo una parte de un plan de vivienda asequible. Háblenos acerca de esto. Una vez que los metemos en el programa y tienen una opción, pueden ir a la cárcel porque están ya quebrantando la ley, usando drogas, o pueden ir a instalaciones de tratamiento. Tienen la opción, cuando van a las instalaciones de tratamiento, un centro de tratamiento, van a 30 días de desintoxicación sin drogas, sin metadona, nada, para que su mente empiece a estar bien. Entonces decidimos si están listos para ir a trabajar o necesitan más terapia. Una vez que están listos para trabajar, los ponemos en equipos de trabajo. Un tercio de eso es para su estancia y 2/3 es para ellos, y pueden ir a comprar casas asequibles que nosotros no pagamos. Señor Rivas, señor Rodríguez, ¿qué piensa usted del plan del señor Gutiérrez? Yo estoy pensando sobre ese plan, pero pienso que muchas de las personas que no tienen vivienda están usando drogas. Yo creo que algo que lleve a esto, bueno, también es enfermedad mental. Hay personas que tienen enfermedad mental y hay que abordar ese problema también. Quizás estaciones móviles para salud mental puedan ayudar, pero pienso que necesitamos programas mandatorios de rehabilitación, y la idea de Gutiérrez sobre incorporar esto con viviendas, bueno, no sé qué pienso al respecto. Entonces, seremos específicos. No fue una respuesta realmente sobre la vivienda asequible. Sí, Rodríguez, le pregunto acerca de esa manera específica de tratar con las personas en situación de calle. Sí, algunas personas tienen salud mental o están en drogas, otros tienen mala suerte. Deben ser tratados todos así. Hay algunos críticos del plan del señor Gutiérrez. Tal vez es una manera de hacerlo, pero trata a las personas como delincuentes, aunque no lo sean. ¿Qué piensa usted? Pero el resultado o la pregunta que me hizo al final es si es para tener viviendas asequibles. Sí, eso es lo que me pregunto. ¿Cree usted que esa es una manera efectiva de poner a estas personas en este tipo de situación, o poniéndolas en prisiones vacías? No sé, ¿qué piensa? Pienso que el costo de la vivienda ha subido tanto en los últimos años, y no solamente para personas que no tienen vivienda, no solamente ellos están teniendo dificultades en encontrar viviendas accesibles, inclusive personas que trabajan en restaurantes tienen dificultad en encontrar viviendas asequibles. Pienso que una de las cosas que podemos hacer es pedirle a las compañías de construcción que, en vez de construir una casa de 2,000 o 3,000 pies cuadrados, que construyan un hogar más pequeño para personas que no ganan tanto. En vez de tener que pagar $3,000 al mes, ¿qué tal si solo pagan 1,500? Y será más fácil para que más personas puedan tener un hogar y para que sea más accesible. Quiero preguntarle de las familias y los costos que tienen. La administración del Trump habla de que quiere alentar a las familias a que tengan más hijos, pero el cuidado de los niños es una barrera muy grande para familias
que quieren seguir estudiando, buscar un camino nuevo, reincorporarse al mundo laboral. Uno de los reportes más recientes dice que el costo de Arizona es más de $10,000 al año para una guardería, más de $6,000 para cuidados en un hogar. Y Arizona es uno de los estados que tiene el número mayor de padres, el 16%, que tiene que cambiar de empleo cuando no quieren hacerlo para poder atender el problema del cuidado de niños. Señor Gutiérrez, ¿usted qué haría para resolver este problema para las familias trabajadoras y el Congreso de la Nación? ¿Qué responsabilidad tiene para dar una red de seguridad para alentar a que las familias crezcan? Un minuto. Como un hombre que tiene hijos que no estaban siendo cuidados por sus madres, por mi situación, ella absolutamente necesitaba atención en el hogar y no estaba disponible. Ella tenía una niñera que le cobraba muy poco, que se encargó de ello. Y creo que madres como ella y otras madres necesitan un poco de ayuda y asistencia. Tal vez tengamos que investigar cómo podemos bajar los costos, porque las personas se están haciendo ricos con este sistema y pasarlos por Doge a ellos también. Señor Rodríguez. Cuando estábamos criando a nuestros niños y eran jovencitos, era importante para mí que mi esposa se quede en casa para criar a nuestros hijos. Fue muy difícil para nosotros. Yo tenía que trabajar hasta tarde. He tenido negocios, pero siempre he tratado de sacrificarme para que mi esposa pudiera quedarse en casa y pues carecimos de muchas cosas por eso, pero no sé de ningún subsidio que nos haya ayudado para cuidar a los niños, y mi familia no lo quería tampoco porque pensamos que el ser criados por sus padres, no por una escuela o un cuidado diurno, es algo positivo para nuestros niños. Yo apoyaría un proyecto de ley en el Congreso que ayude a las familias a que puedan pagar el cuidado para los niños. Porque con lo que dijo usted antes, además, usted habló de algunas de las otras exigencias o requisitos de trabajo que usted quiere con las personas capaces físicamente para darles servicios de apoyo, pero en algunas familias ese es el equilibrio que están tratando de hallar. No pueden permitirse el lujo de trabajar cuando lo que les cuesta cuidar a los niños es más de lo que ganan. Sí, bueno, en el proyecto de ley de la cual me está preguntando, se indica que una persona que sí puede trabajar como una madre, si ella tiene un dependiente, pues la califica para estar en el programa. Ella no tiene que tratar de buscar un empleo para obtener cuidado de salud para su familia. Si tiene dependiente, ella lo va a mantener. Señor Rivas, y usted, para el apoyo a las familias y equilibrar esos costos, si alguien quiere cambiar de empleo, seguir los estudios, pero el costo de los niños en la guardería de día o de noche es demasiado alto. Sí, definitivamente. Yo sé a lo que se refiere. Yo también tengo 3 hijos. Los hemos criado afrontando a veces algunas dificultades. Pero también necesitamos entender. Mi opinión es que como padres debemos ayudarles a nuestros hijos, a entrenarles para que sean más responsables. Como le dije a mis hijos, tienen que ir a la universidad, tienen que educarse a sí mismos y antes de casarse tener un trabajo y una educación. Porque mientras más educado estén, más dinero ganarán y la vida será más fácil. Y me he dado cuenta que a menudo cuando los adolescentes tienen muchachos 19, 18 años y tienen hijos muy jovencitos, es más difícil para ellos ocuparse de sus hijos. Entonces pienso que como padres tenemos que realizar una mejor labor, que enseñarles a nuestros hijos que sean más responsables, que obtengan una educación y así facilitar su vida. ¿El gobierno podría hacer algo más? Sí, definitivamente, al igual que el gobierno ha enviado $400 mil millones a Ucrania para luchar con la guerra, pues podemos enviarle 200 mil millones. Caballeros, quiero cambiar de categoría. No hemos hablado del medio ambiente todavía. Obviamente el agua es muy importante aquí en el desierto. Con las reservas del río Colorado disminuyendo, ¿a qué grado pelearía usted por Arizona, señor Gutiérrez, para proteger la fuente de agua de Arizona? Como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, este lugar, Tucson, Phoenix también, no hubiera crecido como lo ha hecho, no tendría la prosperidad. ¿Cómo se mantiene eso en cuanto al suministro de agua? Bueno, sé que ahora Tucson está hablando de reciclar el agua,
para hacer la agua potable, porque sé que hay muchas personas molestas. Creo que es una gran idea, pero ¿por qué no tomamos esa agua que reciclamos y la utilizamos en la agricultura que usa tanta agua o en las minas y guardamos nuestra agua subterránea para el agua que tomamos? Hay mucha agua subterránea aquí. Pero un panorama más amplio, los oficiales federales están negociando con 7 estados en relación al río Colorado. Lo que usted dice tiene sentido en ese sentido, pero hay un panorama más amplio. ¿Qué tanto está dispuesto a pelear por los derechos de agua de Arizona, aunque tenga que cruzarse con el partido? Por supuesto, pelearía los derechos de agua de Arizona. Las tribus lo necesitan. Esto ha sido mi hogar. Mi familia ha estado aquí por más de 100 años. Así es que definitivamente pelearé por Arizona. Señor Rivas, un minuto. ¿Cuánto pelearía usted por Arizona? ¿Y qué importante cree que usted que es el agua para esta área? Pienso que necesitamos aprender un poco de países en el Medio Oriente, especialmente Israel. Tienen un gran programa de desalinización. Pienso que sería importante, sería inteligente trabajar con ellos para aprender de ellos y a ver si pudiéramos tener un tratado con México para poder hacer algo en el Mar de Cortés. Porque si no hay suficiente lluvia o nieve en las montañas, va a ser difícil tener suficiente agua. Pero si podemos gestionar con la nueva tecnología, podríamos tener 1 o 2 o 5 plantas y podríamos traer el agua y así tuviéramos suficiente agua para la irrigación y tantas cosas necesarias para el futuro. Pienso que a largo plazo necesitamos, como dije, lo que está haciendo Israel, al igual que otros países de la región, para asegurarnos de que tengamos agua y no depender tanto de agua subterránea y de la lluvia que desafortunadamente no nos llega. Y señor Rodríguez, el gobierno federal, ¿qué papel debe desempeñar en lo que se refiere a los derechos al agua de los estados y pelear por Arizona? El Congreso de la Nación tiene que tener alicientes para que haya un más plan para el bombear agua subterránea. Que tenemos que defender los derechos acuíferos de Arizona. Yo tengo un negocio en Yuma y uno de mis clientes tiene una granja de 10,000 acres. Tenemos los derechos del agua, son muy caros ahí, pero van a ser renegociados en el 2026. Es algo que tenemos que revisar. El 90% de las verduras en el invierno viene en este país, viene de Yuma, y tenemos que revisar esto. Además, un seguimiento aquí. Hemos visto que en otros países que compran tierra de Arizona, ¿eso hay que reglamentarlo? Definitivamente eso se tiene que regular, porque lo que está ocurriendo ahora, y pienso que Arabia Saudita, creo que estamos tomando paja y alfalfa aquí en Arizona y toma muchísima agua y ellos la envían a sus países y la envían ahí porque es ilegal utilizar agua para este producto. Mientras tanto nos están quitando el agua y llevando el producto a sus países. Yo propondría un arancel de exportación si algo se envía a otro país. Yo creo que eso rápidamente va para la situación. No queda mucho tiempo en el debate, caballeros. Vamos a pedir respuestas rápidas. 30 segundos para que, en primera pregunta, señor Rivas, para usted primero, porque usted lo invocó. ¿A qué grado debe meterse los Estados Unidos en apoyo económico para países como Ucrania y para Israel también, aunque es distinto? Si afecta directamente a los Estados Unidos, pienso que deberíamos priorizarlo, pero no solamente gastar dinero porque queremos darles lo que ellos llaman a las grandes corporaciones que hacen armas y misiles y cosas así. Si va a ser para la seguridad de los Estados Unidos, definitivamente deberíamos involucrarnos y ayudarles, pero no solamente para ganar dinero, porque en esta guerra han muerto tantas personas y no es lo correcto. Señor Rodríguez, 30 segundos. Pienso que nuestra responsabilidad como país es no causar daño a otros países. No significa que tenemos que ir a regalarles $400 mil millones para luchar una guerra, porque eso está matando a las personas. Creo que deberíamos quitar este dinero que les damos. Tenemos que enfocarnos en nuestro país y parar de enviar tanto a esos países. Señor Gutiérrez, finalmente a usted. ¿Qué tanto involucramiento debe tener los Estados Unidos? ¿Cuánto dinero tenemos que gastar?
No siento que tengamos que darle nada de dinero a estos otros países, a menos que vayamos a obtener algo como resultado. Soy un empresario. No sería un empresario exitoso si simplemente regalo todo. Pero eso es lo que pienso. Tenemos que cuidar a nuestro propio pueblo. En Ucrania íbamos a hacer un trato, comprar derechos minerales. No ocurrió. Era un buen trato para todos. Ucrania hubiera ganado, Rusia hubiera ganado dinero y hubiéramos estado en medio de la guerra y hubiera terminado con la guerra. Voy a pedir, ¿votarían a favor o en contra ustedes? El pelear contra las minas ha ayudado a las tribus. El oak flat mining es un problema muy grande en este distrito. Si llega al Congreso para un voto y ¿usted votaría a favor de oak flat mining o en contra? Señor Gutiérrez, ¿por o en contra? Diantres, eso es difícil. Yo diría a favor. Señor Rivas. A favor limpiamente. Última pregunta y puede ser declaración final. 30 segundos, señor Gutiérrez. Primero, usted está compitiendo en un distrito que siempre se inclina hacia lo progresivo. ¿Cuál es el asunto que piensa usted que le importa más a los votantes para decir yo puedo darle la vuelta a este curul? Bueno, estoy compitiendo para todos. El pueblo, como vio, el 4-14, los republicanos y los demócratas votamos juntos y creo que eso va a ocurrir y voy a representar a todos. Señor Rivas, ¿qué le hace mejor candidato en la elección general? Me hace mejor candidato porque tengo valores morales muy altos. Creo que es lo correcto que hay que hacer. No lo hago por el dinero, por la fama, ni nada así. Pienso que tengo una misión que lograr. Y me puedo comunicar en español con toda la comunidad latinoamericana e hispana. Muchas gracias a todos las personas que hablan mi mismo idioma. Yo me podré comunicar y podré hacer una gran diferencia. 20 segundos, señor Rodríguez. Yo estoy postulando como republicano, pero voy a poder unir a todos, demócratas, independientes y republicanos, encontrar algo en común, seguir avanzando y no necesariamente votar a favor con mi partido, pero hacer lo correcto para Arizona. Llega el momento de los discursos de clausura. Cuentan con 1 minuto cada uno de ustedes y para que lo hagan a tiempo, los interrumpiremos cortésmente. Si se pasan, señor Gutiérrez, es usted el primero. Muy bien. La última vez que estuve en el debate hubo cosas no buenas que se dijeron del señor Grijalva y quiero tomarme mi minuto para decir que no estuve de acuerdo con Grijalva probablemente en nada, pero él sirvió a esta comunidad por 50 años y él merece respeto por eso. Es todo lo que tengo que decir. El señor Rodríguez, 1 minuto. Me llamo Jimmy Rodríguez. Estoy postulando para representar al 7º Distrito de Arizona en el Congreso. Les estoy pidiendo su voto porque yo soy el único candidato aquí que va a poder unir a todos los partidos, seguir avanzando y hacer una diferencia para el 7º Distrito de Arizona. Pueden encontrar más información sobre mí en Jim, el número 4, az.com. Me gustaría mucho comunicarme con ustedes. Y señor Rivas, también cuenta usted con 1 minuto para sus últimas palabras y pensamientos. Señora. Gracias a todos. Quiero pedirle su voto porque yo soy la persona quien se va a ocupar de tantos problemas que tenemos en ese distrito, especialmente la crisis de fentanilo. Yo soy una persona que tiene honestidad, integridad y también creo mucho en Dios. Nunca he usado drogas o nunca he sido condenado de ningún delito como aquí mi amigo del costado. Él estuvo en la cárcel más de 10 años. Él en su propio testimonio admitió que era adicto a las drogas y creo que, bueno, muchas personas dijeron vamos a drenar el pantano. Si queremos hacer eso, pues necesitamos personas con buenos valores morales, sentido común y la capacidad de comunicarse y de hablar en oraciones completas. Y yo pienso que haré lo mejor que pueda y seré el mejor candidato, el mejor congresista que alguna vez ha tenido este distrito. Muchas gracias, que Dios les bendiga. ¿Puedo responder? Se nos ha acabado el tiempo, así que podrán usted hablarlo en las redes sociales. Les quiero agradecer mucho que hayan participado en esto. Queremos reconocer
el fallecimiento del señor Grijalva y nuestro debate. Con esto concluimos este debate de las primarias con los precandidatos republicanos para el distrito del Congreso 7 de Arizona. Mañana tendremos a los precandidatos demócratas de estas elecciones. Como recordatorio, la elección primaria especial para el Distrito 7 es el 15 de julio. El límite de registro es el 16 de junio y las votaciones tempranas empiezan el 18 de junio. Todos los votantes registrados, incluyendo los independientes, pueden participar. Vayan a azcleanelections.gov para mayor información. En nombre de nuestros compañeros en Clean Elections, la Arizona Media Association, Rister y Arizona Public Media en Tucson, les damos las gracias por acompañarnos.